Bueno, y esto, un gran aplauso para la persona que va a estar guiando este conversatorio, Ana Kalasmikova. Oh, me salió bien. Salió, ¿eh? Salió muy bien. Adelante. 1, 2, 3. Ya, bueno, lo primero que tengo que decir que cuando nosotros iniciamos a recibir las películas, nunca pensamos que iban a llegar 400 películas para un festival, que es la primera versión. Pensábamos muchísimo menos. De repente, una avalancha de películas con la temática de derechos humanos. Y le digo que no ha sido fácil seleccionar las películas porque han llegado muchas películas buenas, pero acá nosotros tenemos 4 ganadores, 4 seleccionados, que realmente las películas de ellos han sido maravillosas, nos impresionaron muchísimo y me alegra muchísimo. Es tremendo honor verlos aquí y que también pueden hablar con el público, tanto aquí presente como los que nos están viendo ahora. Yo quiero comenzar con una pregunta a Mariana, porque de verdad yo me acuerdo el primer momento cuando vi tu película, me impresionó tanto que la volví a ver, porque yo creo que toca muchísimo cuando es una historia tan personal tuya, tú sientes que no es algo de investigación, mera investigación, es algo tan propio del director que traspasa la pantalla. En algún momento hasta, no sé, casi lloré viendo algunas imágenes, porque yo creo que esa relación entre padre e hija siempre es muy fuerte, muy potente. Acá tenemos tu padre presente. Me gustaría dar un gran aplauso. Gracias, muchas gracias por estar aquí con nosotros. María, por favor, yo entiendo que la historia siempre la conocías. ¿Cómo te nace esto? ¿Cómo te nace realmente ya atreverte a filmar sobre tu papá? Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, primero agradecer tus palabras, también agradecer al museo y al festival. Mucho, porque cuesta mucho encontrar espacios donde se proyecten cortometrajes, así que quiero agradecer, también felicitar a los compañeros aquí. Y bueno, mira, esta historia, como tú dices, bueno, son historias que uno ha nacido con ellas en realidad. Pero surge que en la revuelta popular justo coincidió que a la semana después de la revuelta le dieron el resultado del veredicto final, digo, de la demanda que hizo mi papá contra el Estado por graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, en realidad, todo parte de ahí, porque yo quería hacer algo un poco muy grande, que era como, ¿qué es la justicia? Cómo hacer un ensayo de eso. Y bueno, y en eso derivó que empecé a revisar muchos archivos. Y como decía José, el Museo de la Memoria fue uno de los primeros lugares donde yo me acerqué a consultar, porque mi papá, además, es una figura pública, ha tenido como cargo, en dictadura fue dirigente del Colegio de Periodistas hasta los 2000 y tanto. Entonces yo sabía que habían, por ejemplo, archivos del teleanálisis, y estaba la película alemana. Y en esa búsqueda, bueno, empecé lo que uno, no sé si le pasará a los compañeros, pero cuando uno se plantea un documental es lo primero hacer entrevistas. Como, bueno, es un documental, hay que entrevistar a mi papá. Y empezamos ahí un diálogo, y en ese diálogo yo un poco que fracasé, porque mi papá me hablaba desde... Yo quería conocer una cosa más personal, más emocional de lo que él había vivido, y mi papá, como muy buen periodista, me contaba una historia muy basada en hechos. Entonces, por eso yo digo que en principio fracasé en esa búsqueda. Y bueno, en un momento se hizo como insostenible las grabaciones, porque mi papá me seguía hablando de hechos, y tampoco yo también sentía que las grabaciones no reflejaban nuestra relación de padre e hija. Entonces, en un momento... Este es un proyecto que nace en un estudio que yo hice de magíster, y ahí, en conversaciones con mis compañeros que por ahí están, también les mando saludos,
me dicen como, Mariana, esta historia no se trata de tu papá, esta historia se trata de ti. Y claro, evidentemente era así y yo en realidad no lo había querido como tomar en serio. Y ahí fue cuando en realidad giró esta historia como más autobiográfica y asumir que en realidad la historia trata muchas cosas. Es difícil definir de qué trata una historia, pero en este caso yo quise rescatar como esa distancia que a mí personalmente me pasaba con la historia de mi papá, que por más cercano que él sea, una de las personas que conozco de siempre, era una historia que en su experiencia, en su vivencia, era muy lejana. Entonces, ahí yo quería abordar un poco el tema de la distancia y así es como surge la historia más personal. Mira, ¿es difícil entonces para ti ser directora e hija al mismo tiempo? En ese momento digo que era difícil, era un reto ser hija y directora. Sí, sí, fue un desafío grande, la verdad. Y la otra cosa que realmente yo sí que quería preguntar antes de conocerte es la historia con la cual tú naciste. Sí. ¿Descubriste algo nuevo? Porque sabías prácticamente todo antes. Claro, los hechos, de empezar a filmar. Sí, yo los hechos los conocía y yo te diría que fue un viaje más bien como de autoconocimiento para mí, porque es como de ir reconociendo las etapas de tu vida, porque esto también abordo la infancia, entonces habían varias cosas que yo fui como reconociendo con ex compañeros del colegio que me junté, que me contaban cosas de cómo yo era cuando niña, de las cosas que hablaba sobre la historia de mi papá y que yo la verdad no las tenía tan frescas, no las recordaba. Y bueno, así es la memoria. Entonces, yo diría que en la relación con mi papá, él siempre ha sido bien abierto para contarme las cosas. Creo que no me llevé ninguna como sorpresa en ese sentido. Pero sí lo nuevo es como descubrir y reconocer esta distancia como de manera más incluso filosófica, en el sentido, no me quiero agrandar, pero hay una como lectura ahí de cómo las distancias también nos acercan a conocer a las personas. Y eso fue bien bonito porque también es entender y conocer a mi papá más allá de mi papá. Es un hombre, un sobreviviente, tiene muchas más facetas de las que yo lo conozco. Entonces, eso. Y una pregunta muy técnica. Tu papá es un profesional. Estabas filmando un documental. ¿Papá te dio algún consejo? ¿Se metió en tu trabajo? ¿Te criticó? A ver. La verdad, no, o sea, todo lo contrario, porque mi papá siempre estuvo bien dispuesto a hablar, a conversar, y incluso me dio mucha libertad, o sea, nunca hubo limitaciones de la grabación, y eso también fue un tema, porque para mí también había una cosa ética que yo, claro, quería saber muchas cosas, lo emocional, pero también hay una parte en que uno tiene que ir reconociendo, ir leyendo ciertas señales y cosas de lo que la persona quiere compartir contigo. Porque yo en principio quería saberlo todo y eso no es posible tampoco. Entonces, pero no, te diría que mi papá me dio mucha libertad, fue un compañero muy generoso. Eso. Bueno, y la pregunta sobre el final de la película. El final tuyo, que nosotros estamos viendo las imágenes de Estadillo, del 19, prácticamente no estamos viendo, es una mancha de fuego, tal vez mancha de pasión, mancha de rabia contra la injusticia. ¿Por qué no mostraste más el Estadillo? ¿Por qué te quedaste en esa mancha y en esa voz en off? Sí, bueno, el estallido en cuanto a imágenes era el desafío para mí de salir de las imágenes que estábamos en el mismo tiempo del estallido, tan acostumbrados a ver, que eran las marchas, acciones de la primera línea.
que en el tiempo vamos a saber valorar y ver lo necesario que fueron esas acciones para el momento que vivimos. Pero como nosotros tuvimos este diálogo por carta virtual, fue un correo que nos enviamos en ese momento, y fue como un diálogo para mí muy emocional de lo que fue el estallido. Entonces era un poco entrar hacia adentro cuando en el estallido estábamos muy hacia afuera. Entonces sentí que las imágenes tenían que ir en sintonía con eso. Esto era un diálogo súper íntimo y las imágenes tenían que reconocer eso, ir en esa sintonía, porque esa memoria emocional siento que es lo que también es lo que tenemos que volver siempre a esos lugares cuando suceden episodios históricos que son muy grandes, que tuvieron mucho impacto, pero lo emocional es lo que finalmente nos queda, creo yo, como así en el corazón. Entonces, ese diálogo, que era muy romantizado del estallido en ese momento, yo lo escribí días después del estallido, así que estaba así como muy a flor de piel, con ilusión, con esperanza. Y mi papá no, tenía mucho miedo y eso yo tenía que manifestarlo. Y esas imágenes tenían que ser íntimas y mostrar otras cosas también. Ya. Y bueno, una pregunta más también. Tú vas al estadio, has ido al Estadio Nacional. Cuando estás en el Estadio Nacional, ¿has sentido que eres parte de la historia también como la hija? ¿Has sentido que tu papá estuvo acá? ¿Eso tiene que ver contigo? ¿Hay algo de ese sentimiento de carne que has sentido en el estadio cuando estabas? Sí, totalmente. Con el estadio y con los otros lugares, por ejemplo, cuando viajamos a Chacabuco. A Chacabuco también. A Chacabuco sí. también. Claro, son espacios que activan cosas. Incluso cuando yo no he ido con mi papá, yo tengo además una historia con el estadio de otro tema, porque también he trabajado ahí en el sitio de memoria, entonces hay como otro lado de la historia, pero son espacios que, claro, de los que siento siempre. De hecho, yo creo que también nace un poco esta idea de documentar esta historia por justamente esos espacios, sí, donde uno ha ido no sé, ha pasado por ahí esos 11 de septiembre, y bueno, uno sabe que aquí ha pasado una historia que también le pertenece a uno y en realidad nos pertenece a todos también. Sí. Lo que pasa es que cada uno y cada una la vive o ha tenido una relación distinta con esa historia, que es una historia de Chile y de Latinoamérica. Claro. Y, por ejemplo, a ver, el mensaje que tú querías dar con esa película, porque, bueno, nosotros hace una semana atrás escuchamos, hay otro festival más de los derechos humanos, hay otra vez más películas sobre dictadura, cuántas más películas, como que ya el tema muy trillado. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué tú responderías a estas personas? Porque sí escuchamos esos comentarios. Sí, es difícil la pregunta porque es cierto que hay a veces como ese agobio yo reconozco a veces como ese agobio de las personas, de algunas personas que no quieren como problemas, así como, y a veces cosas dolorosas. Y la dictadura representa eso, que uno es como tema difícil, complicado, que es mejor no hablarlo. Pero yo creo que, mira, no sé, a veces a mí me cuesta dialogar con esas personas porque tengo una historia tan distinta. Y también es difícil como hacer empatizar a las personas, porque no conocen como a fondo. Entonces, yo creo que quienes estamos interesados, a quienes nos interesa y nos importa y creemos, pero férreamente en el valor de la dignidad humana, tenemos que seguir hablando de estos temas aunque a quien le incomode.
porque también vienen otras generaciones. Y esas son las personas que van a seguir este continuum de la historia y seguir viva esta historia de los vencidos. Gracias, Mariana. Mariana, a ver, me gustaría que el público pudiera hacer una pregunta, si alguien tiene una pregunta. A ver, vamos a ver. ¿Hay alguien que quiere hacer la pregunta a Mariana? Vamos. Venga por acá. Venga por acá, por favor. Ah, ¿tiene micrófono? Perfecto. Ya, mejor. Ya, bien. Mariana, no es una pregunta, es un agradecimiento. Por supuesto que tú tienes una referencia fantástica que es tu papá, nuestro compañero, mi compañero, y es por eso que te quiero agradecer el tema que nos incluiste, los chacabucanos, en un país que en un momento con estas autoridades tan discretas en esto y en otros valores, y el negacionismo tan fuerte que existe en este país. Entonces, yo valoro, y nosotros valoramos, en toda su extensión, esa voluntad que tú tuviste para visibilizar ese momento tan histórico, o tristemente histórico de este país. Sin duda, a ustedes que lo toquen por el lado, por el frente, por donde sea, siempre vamos a estar agradecidos, siempre. Y por eso quería felicitarte hondamente, profundamente. Los viejos del 73. Muchas gracias. Por favor, otro más. Tenga el micrófono, por favor. No. Pero el papá no quiere decir algo, algunas palabras, un par de palabras sobre la película. Nos gustaría también saber un poco de opinión de usted, lo que acaba de ver en la pantalla. Por favor. Me complica un poco. Pero por lo menos un par de palabras. Sí, no, la verdad es que es un tema que conmueve. O sea, yo no es primera vez que la veo, sin duda, pero cada vez que la veo la emoción surge porque lo decía muy bien Manuel. O sea, contra el negacionismo, aquí está lo que hay que hacer y construir de todas partes, de todas las maneras que podamos, los que estamos comprometidos con los derechos humanos. Y creo que Mariana es, en ese sentido, tiene un compromiso con los derechos humanos profundo. Y es una tremenda alegría haber tenido una hija como ella. Muchas gracias. En 1985, estando en Moscú, yo escuché un cassette donde cantaba la misma canción, un chileno. Dejaré mi tierra por ti. Quiero ahora presentar el equipo de Desconocido. La verdad me conmovió cuando escuché y cuando vi esa película, porque vi ese cassette, lo vi como se lo grababan. Yo lo vi como lo grababan en el 85. El cassette que mandaban a Chile. Por eso, muchas gracias. Cuenta cómo inició esto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Felicitar a mis colegas aquí de sus trabajos también. Bueno, ¿y cómo inicia? Encontrándome estos archivos, digamos, de mi viejo que ya había muerto. Yo viví el exilio junto a ellos, digamos, y me encuentro con
comunicaciones, ¿no? Yo no sabía qué había detrás de todos estos archivos, de estos cassettes. Solo reconozco las fechas que eran superiores a mi edad, digamos, y tengo la intención de escucharlos, ¿no? De ir un poco más allá y saber qué existían dentro de estas cintas. Y me encuentro con estas comunicaciones tan reales, ¿no? Tan sinceras, de parte de una familia que extraña a otra, ¿no? Que está en el exilio. Y al escuchar eso me dio mucha emoción porque escucho a mis abuelos que ya no están, escucho a mis tíos que también unos no están, otros sí. Entonces, para mí fue como viajar en el tiempo, ¿no? O sea, para mí la analogía y las texturas que tienen esas cintas y lo sonoro es como una máquina del tiempo. Entonces me trasladó a esos espacios, ¿no? Me trasladó a esos lugares donde se grababan esas cintas, donde se cantaban esas canciones, y eso a mí me provocó mucha emoción en lo personal y me llevó a contar esta historia que me costó mucho, la verdad. O sea, para decirles sinceramente, la construcción del guión o del relato o del ensayo sobre el exilio, ¿no? Que era mi intención hacer un ensayo sobre las emociones, más que nada, las emociones que quedaban detrás de lo que significaba irse de un país y alejarte de tu familia. Entonces, básicamente fue eso, y me encontré con estas cosas que mi papá valoraba, y me imagino que las valoraba por eso mismo, ¿no? Por haber tenido un compromiso social, por haber sido una persona que tenía interés en otras, ¿no? En otros. Y nada, y nació eso, y finalmente dije, en algunos momentos también de mis pasajes como realizador, no sabía si iba a mostrar o no esta película porque el archivo familiar es bien personal, ¿no? Y cuesta un poco como desnudarse o sentirse así frente a las personas, es complicado. Entonces, para mí por lo menos. Entonces, en la decisión final fue decir, ¿por qué no? Es una historia mía, pero también es una historia de Chile, ¿no? Es una historia que a todos, en algún momento, las personas que sufrieron el exilio, tienen que haber sufrido esas emociones, cada familia, a través de las cartas, a través de las fotos, a través de los audios. Entonces, eso, así nació esa idea. Cuando vi tu película, yo lo primero que pensé, ¿lo escuchaste antes? Y después la viste, porque primero escuchaste. Sí. Y de ahí la pregunta sobre las imágenes, porque como la escuchaste, primero nació la banda sonora, la que existía, la histórica banda sonora de esta película, pero las imágenes, ¿cómo nacieron imágenes de esta película en tu cabeza? Por ejemplo, ese álbum con sellos, también es que he sido, ¿no? partícipe también de esto. También buscaba sellos cuando ellos mandaban cartas porque hablaban mal ruso. Entonces yo era una niña que hacía esto, entonces también formo parte de tu historia de otros. Entonces, esos detalles, ¿cómo encontraste? ¿Cómo se te ocurrió esto? No sabías, no estabas allá. No, claro. Las imágenes fueron como que me evocaba la distancia. O sea, me concentré en pensar qué imágenes a mí me evocaban distancia. Y entre todas las cosas que tenía mi viejo ahí, había muchas cosas que evocaban distancia, ¿no? Como el mismo relato que digo ahí, ¿no? Las cartas, las estampillas que vienen en una carta, o sea, el sacarlas, el coleccionarlas, todo eso me hacía sentido, que había un motivo como de alejamiento, de espacialidad, de memoria. Entonces, ahí nacieron las imágenes y sobre todo, como les digo, que me gusta mucho la textura. Como bien dices, la película parte desde el sonido. Y eso me llevó al traslado de ver también lo que significa esta misma maquinita, ¿no? La casetera que también evoca el movimiento, el tiempo, el viaje, el vuelo. Alguna vez me subí a un avión y grabé esta imagen de un vuelo, de una distancia, que a lo mejor no era la imagen que pertenecía a la época, pero sí me evocaba distancia, sí me evocaba esta separación entre familiares. Entonces ahí sí fueron naciendo y que también son también los viajes de interiores, ¿no? De ver la casa de mi abuela, de llevarle esa carta a mi tía, ¿no? De no mostrar a mi tía, sino que más bien su relato, que fue totalmente natural, digamos, ya no sabía que iba a estarse leyendo a ella misma, ¿no? Después de 40 años.
Y fue una catarsis enorme el momento también de que leyó esa carta y bueno, lloramos evidentemente porque hay que soltar las emociones y sobre todo en estos temas que fueron tan duros, ¿no? En la época de la dictadura militar. Y así, o sea, fui viendo esas imágenes que más que nada son traslados, ¿no? Son poquitas imágenes, no es mucho, es muy sencillo, es una casetera y algunos viajes y así, estampillas, pero todo eso me evocaba a distancia, todo lo que me fuera diciendo, esto tuvo un viaje, esto fue un objeto que se utilizó para las diapositivas, por ejemplo, también la nubosidad que existe detrás de la imagen también para mí, porque yo no estaba muy presente, no tengo muchos recuerdos de eso, o sea, era niño y así, entonces también tiene que ver con eso, ¿no? Como con lo nuboso, con lo que no me deja ver mucho, porque también tiene que ver con lo interior, con lo que uno piensa, las emociones, la sensibilidad. Entonces, por ahí me fui como llevando y diciendo, ya, voy a grabar el tiempo de la máquina, el movimiento del rodamiento del cassette, el vuelo en el avión y así. Eso. ¿Ha sido como una terapia también para ti? Para deshacerse de cierto peso, de ciertas cosas que te tenías en el interior, desconocimiento de cierta parte de la historia de tu familia. Sí, uno cierra un ciclo de todas maneras, ¿no? El que mi viejo quizá no esté hoy día presencialmente o así, pero uno cierra un ciclo de preguntas y respuestas que en una época uno a lo mejor no entendía mucho el por qué naciste en otro país o por qué regresaste a un país el cual no naciste. Entonces complicado y no encontrarse con la persona para hacerle esas preguntas, ¿no? Que ya no está. Entonces fue como terminar de contar su historia. No sé, a lo mejor a él le hubiese gustado, independiente que no haya tenido nada que ver con el área a la cual yo me dedico hoy día, que es la imagen y el sonido. Sí, se cierra un ciclo y para mí es súper importante, les digo, o sea, como hoy día presentar esta película acá en el Museo de la Memoria, porque es primera vez que la muestro acá en Santiago, ha tenido una segunda muestra, o sea, en Chile, digamos, y para mí es muy emocionante también que exista una reciprocidad de parte de un público que también vivió el horror de la dictadura, ¿no? Y eso sí, se cierra un ciclo de todas maneras. Creo que todos los trabajos que hacemos como realizadores en algún momento terminan por contestar quizás preguntas o que uno tiene siempre pensando y que giran en tu cabeza y así. Entonces es como el medium, ¿no? El mecanismo que tenemos es hacer películas. Eso. Quiero hacerte la misma pregunta. ¿Qué responderías a los que nos dijeron? ¿Para qué un festival más? ¿Para qué estas películas de la dictadura? Hay que cerrar el ciclo, se acabó. Olvidemos. No, la memoria creo que es súper importante. No hay valor alguno en personas que no crean que no hay que hablar de estos temas, ¿no? O sea, hay tanta injusticia hasta el día de hoy, tantos detenidos desaparecidos, tanta gente que hasta el día de hoy sufre por la situación que ocurrió, independiente de los años que hayan pasado. O sea, yo personalmente creo que hay que hacerle un valor a la memoria. Creo que hay que ver memoria, hay que estudiar la memoria, hay que sentirla de distintas maneras. Cada uno sentirá de su forma. Pero no, o sea, y hay que educar, o sea, en ese sentido, ¿no? Estos son espacios de educación, de conversación, de foros. Y bueno, cada uno tomará sus decisiones en ese sentido, pero no, yo siento que la memoria hay que darle un valor, o sea, de todas maneras. O sea, no creo que no deba existir para nada. Bueno, y ahora las preguntas, por favor. ¿Alguien? ¿Micrófono disponible? A ver. ¿Alguna pregunta? Vamos. Por ahí no. Son muy tímidos. ¿Sí? Pero bueno, no. Vamos, es un conversatorio, hablemos. Es que yo esperaba a que hablaran los dos jóvenes después porque en realidad quería hacer algo con los... Sí, pero no importa, o sea, con los dos, y con Leo también, ya. Es que en realidad, más que una pregunta, sí, pero también una constatación de también mucha alegría.
como una pregunta también íntima de qué sienten, digamos, al ver ustedes con toda esta gente y seguramente con otras que también habrán visto sus creaciones. ¿Qué es lo que sienten? Porque yo creo que en general, ¿no es cierto?, han visto cosas positivas, me parece. Como esa pregunta un poco, ¿qué les pasa a ustedes? Y lo otro es también decirles que también, más allá de todas las personas que estamos aquí y los familiares, también que tengan en cuenta que hay muchas, pero muchísimas personas que valoran este trabajo que todos ustedes han hecho. Y que hay muchas personas que sin estar presentes en este momento y sin estar siquiera respirando nuestro aire y en esta tierra, han ayudado a que ustedes hagan lo que hagan. Y que me cuesta mucho en realidad decir cómo, pero son personas que, repito, estando aquí o no estando en esta tierra, han ido pavimentando el camino para que ustedes puedan hacer lo que hagan. Y la verdad es que no hablo por mí en realidad. Y en este momento, por ejemplo, en esta sala, hay personas que han dado o más bien han jugado su vida por eso. Hay otras personas que han estado en el Estadio Nacional, hay otras personas que han estado en Chacabuco, hay mujeres que están aquí, hay muchas mujeres que no están aquí, que también, ¿no es cierto?, han pavimentado ese camino. Yo a mi esposo lo conocí cuando volvió al exilio. Pero también acá hay una mujer que iba a ver a mi esposo embarazada y tuvo que recorrer largos kilómetros también para ir a verlo, con un niño de 4 años y con otra en su vientre. Y como ella, muchas otras. Entonces, también quiero que sepan eso, que hay muchas personas detrás de ustedes y que también tienen una gran responsabilidad. Y que tengo mucha alegría de que ustedes, bueno, yo no puedo hablar por esas personas, creo que no me corresponde. Quizás también hacerle un gran homenaje a una persona que hay aquí, que si él quiere habla o no, pero que también es una persona que nos ayuda y nos ha ayudado muchísimo a preservar esa memoria de la que tú estás hablando y de la justicia de la que hablabas tú, que es un joven que con otros jóvenes y con otro no tan joven han perseverado y han trabajado día a día, noche a noche, madrugada tras madrugada, para que después de 40, 50 años podamos tener en cárcel a violadores de derechos humanos, que a lo mejor yo, como digo, es una brisa de justicia, pero que están encarcelados y que nos han dado una lista de los prófugos también, torturadores y criminales. Y en este momento está aquí. Y que quiero decir que lo tengo en mi corazón y que creo que me emociona porque también es un joven y que con otros se han dado esa tarea. Y Francisco, quiero decirte que eres un héroe para mí. De verdad te lo quiero decir. Hay otra persona, ¿no es cierto?, que también fue a su hospital, dejó a unas 2 niñas, ¿no es cierto?, a 2 bebés, en casa de una amiga que no era de izquierda, de nada, y en el hospital la tomaron detenida y su esposo también estuvo detenido y la vio cuando lo sacaron al sol y la vio pasear, o sea, pasear entre comillas, porque la traían de la tortura y los hacían pasear
para que los presos la vieran. Y se dio cuenta que en ese grupo iba su esposa. No sé, tantas historias más y que seguramente me faltan muchas. Pero por último, quiero decir que estoy muy contenta porque nosotros nos queda, no me quiero morir ni mucho menos, pero ya no nos queda tanto por venir, venir, sino que son ustedes, ¿ya? Y ustedes están tomando esta posta. Y les agradezco eso, ¿ya? Y bueno, que contesten esa pregunta, ¿qué sienten cuando ven que estas personas los quieren también cuidar, que es mi caso, más allá también de mi hija, que es más que mi hija, que también la siento, siempre la he considerado como mi compañera, mi amiga, como otra que está por aquí y otras hermanas que están por el otro lado. Muchas gracias por sus palabras. Esa es la razón también por lo que estamos haciendo, pero chicos, por favor respondan, ¿por qué? ¿El por qué? Se siente ¿Cómo se emoción. El corazón se infla, uno se paran los pelos, eso yo podría decir, porque es obvio, o sea, como digo, o sea, y lo he dicho, el traslado de esta posta que tú también dices, tiene que ver con eso, porque queremos preservar el tema de la memoria y está tan latente y está en nuestros poros. Entonces, emoción de que podamos tratemos de contar esta historia y que no se acaben en el tiempo. Y ojalá que otras generaciones también tengan la inquietud de seguir preservando esto y dándole un valor a la memoria, como digo, o sea, y a la justicia y a la libertad. Eso, mucha emoción. Así que muchas gracias por sus palabras. Muy bonitas. Soy de Levo, una película cruda, una película dura, una película tierna. Nos conmovió mucho cuando la vimos. Me pareció impresionante cómo con tanta sutileza trataron un tema tan crudo. De verdad, me gustaría que contaras un poco porque realmente una película corta pero tan conmovedora, realmente nos gustó muchísimo, la pusimos una de las primeras, es esta, Leo, va. Primero que todo, muchas gracias. Felicito a los colegas y a la colega. Súper buenos trabajos, emotivos todos. También al público por su aporte. Estoy súper emocionado, la verdad. Me cuesta hablar un poco en estas situaciones, sobre todo en estos temas. Ya. Decir que Claudina es una persona que yo conocí cuando me fui a trabajar a Leu. Ella no es pariente mío ni nada. La conocí y como que enganchamos súper bien. Cuando llegó los 50 años del golpe, llegó septiembre y dije, chuta, no he hecho nada. Estudié audiovisual, estudié cine y no he hecho nada. Y era un compromiso y un deber que yo tenía de hacerlo porque había trabajado en programas de derechos humanos en Concepción. Y bueno, por las cosas de la vida llegué a Leu. Y como la conocí a ella estaba súper dispuesta a contar su relato porque para ella también era un acto de reparación real. En realidad ella lo dice. Yo se lo conté a mi hija hace 2 años atrás. A ella le costó mucho hacer el tema de postular a la Valech y se lo había contado su relato a una abogada y a mí. Y yo me sentí con la responsabilidad de que no, tenemos que hacer algo con este material. Y en el poco tiempo que tuvimos, armamos esta historia, que tiene que ver básicamente de decir la dictadura y la represión llegó a pueblos tan lejanos y remotos como es Leu, que no sé, yo creo que ni saben dónde queda Leu. Leu queda en la provincia de Arauco, es la capital de la provincia de Arauco, ¿ya? Queda como a 2 horas de Concepción, ¿ya? Eso es más o menos por la costa. Es súper lindo para que vayan a visitarlo. Y la idea, había súper poco material en realidad, como a diferencia de mis otros colegas que tenían mucho material de archivo y yo no tenía nada. Y en el fondo tratamos de reconstruir algunos lugares con que ella mencionaba. Y también los recursos técnicos, no tenía nada, solo un teléfono, las ganas, tenía un dron y una Osmo Pocket. Y ahí como que desarrollé las imágenes. Y tenía que ver básicamente con mostrar lo bonito que es Leu versus la historia terrible que me estaba contando la Claudina. Eso.
¿Tú conocías a Claudina antes? No, la conocí ahí en Leu. ¿Conociste a Leo? Sí. ¿Conociste antes de querer hacer la película? Ah, sí, la había conocido. Sí, la Ya, conocí pero antes. eso mismo, lo que, Sí. todo lo que dijiste. Sí. ¿Cómo la convenciste? En realidad no la Porque acá nosotros tenemos, vamos a decir, las historias de familia, pero ¿cómo? ¿Cómo entraste? Mira. ¿Cómo? Porque el trabajo de director Claro. en este caso es bastante complicado. Sí, que en realidad no la convencí tanto, sino que nos pusimos de acuerdo porque el documental iba en un contexto de hacer un ejercicio de memoria, que eran los 50 años. Entonces, la historia es más larga en realidad. Yo soy súper aguja, entonces luego conocí una persona que tenía unos negativos y me pasaron como 36 fotos o más de la visita a Salvador Allende a Leu. Y yo dije, pucha, voy a hacer una exposición con esto. Le fui hacia la señora me dijo, ¿sabéis que no? Porque yo no soy de ese lado. Y me dijo, pero haz lo que tú quieras. Yo le dije, ya, bueno. Entonces, mi idea siempre fue poner las fotografías como la exposición, pero las personas que asistían tenían que identificar a sus familiares. Entonces, ese era como el primer, ¿cómo se llama? Acto que quería hacer, bueno, en el fondo. Como reconstruir la historia de Leu del golpe. Aparte, fue un caballero que habló de la unidad popular en ese momento, lo fuerte que había entrado en Leu y en la provincia de Arauco en general. Y no sé, pues invité a un músico y ahí como que hicimos como todo este tema que tenía que ver con un acto reparatorio para la gente que asistiera. Sabes que en Leu la gente es súper poco motivada, es un pueblo, perdón lo que voy a decir, pero es un pueblo súper cartucho, y pueblo chico, infierno grande, y llegaron hartas personas y me emocioné también por lo mismo, hablamos mucho, ellos contaban sus experiencias, la gente identificaba a sus familiares en esta fotografía. A todo esto, esas fotografías las quiero traer al Museo de la Memoria en algún momento porque están en mi casa, les quiero sacar una copia, pero yo creo que acá van a quedar mejor que las tenga yo en la casa, así que ahí nos ponemos en contacto porque son fotos exclusivas de la visita a Allende que son del año 72. Igual es chora, porque la historia de Allende que su mamá era de Leu. Entonces él tenía una relación particular con Leu. Así que, Aquí, entonces, no solamente hay películas, ya hay material. no, sí, para pues hay material. José Moll. Sí, pues, y esa fue como, en realidad, como la historia y la motivación de poder contar esta historia. Claudina enganchó de inmediato, porque la idea siempre la perfilamos hacer una película donde podamos ir a mostrarla a los colegios. Esa era la idea, de que la gente conversara, de decirle, ¿sabes qué? Acá en Leu también pasó. Y mostraste tu película en los colegios. ¿Cómo ha sido? ¿Ya mostraste la película? Sí, es que la he mostrado poco. En realidad la he hecho girar por algunos festivales de cine y en realidad la había hecho como poner Leu en el mapa. Entonces quedaban varios festivales en Chile, he tenido la suerte de quedar en México, también en Colombia, en Argentina, en España. Entonces igual para mí poner a Leu, insisto que nadie, ni siquiera ustedes conocen, Ya hiciste ponerle como en el Leu. mapa era como, pucha, para mí, como esto estaba todo... Ya, bien, entonces como por lo que delante logrado. nosotros tenemos los colegios Sí, po. y el Leo. ¿Mostraste Sí, po. tu película en Leo? Mira, en colegios hasta ahora no lo he podido mostrar. Pero en Levo a alguien le mostraste. Sí, he mostrado, de hecho, que en el Festival de Leu, también en la biblioteca, la semana pasada también presenté la película en un espacio que era como un carrete de músicos, y ahí fui a presentar la película también, pero ahí estoy tratando de pero mi tema es llegar a los colegios, y es súper difícil, insisto, en un pueblo que es súper cartucho, súper chico, prejuicioso, hablar estos temas. De hecho, la gente se opone muchas veces, como aquí hablaban del negacionismo, imagínate allá el triple. Entonces, igual es complicado. Y también esa era la razón de querer hacer una película de memoria, pelear contra el negacionismo y dejar algo para las nuevas generaciones. Yo creo que estamos todos en la misma, ¿no? De querer que no se repita, como tú decías en tu película, que es una súper buena postura, una buena comparación de lo que pasó en los años 70, es lo mismo que pasó con el gobierno de Piñera. Estamos claros con eso. Entonces... por eso mismo hay que hacer, y ahí respondo como algunas preguntas que habían dicho, es bueno hacer este tipo de películas de memoria para que no vuelva a pasar. Nosotros somos los responsables como comunicadores de poder hacerlo. Y lo otro que quería decir, ese discurso de que ya se han hecho muchas películas de memoria, la cuestión, yo tengo 45 años, lo vengo escuchando de los años 90, más o menos 80, no sé. Es una pura mentira, si en el fondo Así nunca que es no suficiente. es la primera vez que estás escuchando ese No, discurso. pues sí,
tema conocido ya, po, pero es que tratan de imponer discursos que en el fondo para que la gente diga lo mismo, para que repita. Pero no es así. Créanme que no es así. La gente todavía desconoce la verdadera historia. Y la verdadera historia está aquí. Entonces, nosotros tenemos que seleccionar las historias que contar. Eso. Aplausos. Ya. Nosotros durante el festival, este festival de cine, estábamos haciendo los talleres. Uno de los talleres que hicimos en la Universidad de Valparaíso era taller de cine político. Llegaron los alumnos, mis alumnos, porque soy profesora de dirección y dirección de actores en la carrera de cine en la U de Valpo, y nosotros también preguntamos a los chicos, ¿tienen algo para mostrar? Porque les estamos mostrando las películas del festival, y aquí vemos un director que se atrevió y la clase siguiente trajo la película, una película que nos gustó muchísimo, La Reminiscencia, y le dijimos, oye, estáis seleccionados, vas al festival. Y aquí lo tenemos, mi alumno del segundo año. A ver, la pregunta ya no como profe, como representante del festival. A ver, la primera, ¿te sorprendió que te seleccionaron? Un poco. Sí. A ver, ¿cómo nace la historia? ¿Cómo nace la idea? Bueno, primero quiero felicitar a mis colegas. Fue un hermoso trabajo el que vi, y agradecer también el espacio, esta oportunidad de presentar el trabajo. Es primera vez que yo lo muestro después de la muestra que hice en el Insomnio. Y este es un cortometraje que nace el semestre pasado para el ramo de taller documental, que tenemos que hacer un documental. Y yo tenía esta idea desde el 2022. Esta historia nace cuando la noticia de que el Cine Hoyts en Valparaíso iba a cerrar. Y para mí me dolió mucho la noticia, porque yo me crié en ese cine viendo películas. Yo desde los 7 años, 8 años iba a ese cine a ver películas, y fue como, pucha, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué? O sea, ¿por qué cierra todo? Y después me pongo a investigar, preguntaba a mi papá, a mi mamá, a mi abuela, y me comentaban que en los años 80, 90 cuando yo nací había una sala de cine, cuando mi abuela estaba viva habían 10. Y es como, ¿qué pasó? Y ahí me pongo a investigar, y en esta investigación como que nace toda esta historia. Fue un proceso muy difícil porque tenía que condensar demasiada información en el tiempo que me imponen los profesores, que eran 10 minutos. Y eso es como lo que tengo que decir sobre el proceso de... Hay una frase en tu película que una ciudad es como, sin cine, es como no tuviera ni los ojos. Como un cuerpo sin visión. Es cuerpo sin sin ojos, es cuerpo sin lengua, que nosotros no podemos ni hablar, no podemos ver. Me impactó precisamente esa frase cuando nosotros estábamos viendo la película, porque es así. Nosotros sin público, sin que alguien vea nuestras películas, nosotros no somos nadie. Porque finalmente, a la larga, nosotros estamos haciendo todo para el público, para ustedes, no para nosotros mismos. No es una cosa de autoterapia, de nuestros problemas, de mostrar en un círculo elite, mira mi película, como te parece. Nosotros necesitamos público, necesitamos salas. Tocaste un tema muy importante para nosotros, las salas. O sea, decir una palabra de distribución, bueno, sala, lugar donde podemos juntarnos, como nos juntamos ahora en esa sala chica. Por ahora tal vez no necesitamos salas grandes, pero las necesitamos. Las ciudades necesitan salas. Cuenta un poquito del trabajo. ¿Trabajaron en grupo? ¿Aquí están tus compañeros en la sala? Sí, trabajamos en grupo. A ver, vamos a aplaudir. Sí, del equipo realizador está Camila García, que hizo la foto y también fue la voz en off. También me ayudó a escribir el texto. Salvador Muñoz, que me ayudó mucho a definir la estructura del guión, que fue mi asistente director. También me ayudó mucho en la investigación, acompañándome en la hemeroteca todas las mañanas en mayo. La mejor experiencia que tuve.
Javier Alineros, que también nos asistió en la foto y hizo el montaje, y la Ashley, que hizo la producción. ¿Es su primer festival como el grupo? Así Sí, como ir, primero. presentar, Primero, sí. ir al el catering, comer. Ah. Es su primer festival, es muy importante. Yo creo que es un equipo muy talentoso. Y yo creo que así como ustedes van, no va a ser el último, sino va a ser solo un primer festival y más por delante van a tener tremendo futuro, chiquillos. Así que toda la fuerza, todas las ganas y ese corazón tierno que tienen, esa búsqueda de justicia, eso es lo que nosotros buscamos en cineastas jóvenes, que ya somos, algunos somos un poquito más viejitos, pero el futuro del cine chileno está en sus manos. Así que adelante. Gracias por venir, chiquillos. Me gustó mucho verlos aquí, precisamente que ustedes es la generación que va a hacer grandes películas. Esperamos. Bueno. Gracias. Bueno, quisiera agradecer este conversatorio maravilloso, ¿no? Tuvimos tiempo de conversar también de los testimonios del público, le agradezco muchísimo. Ahora me gustaría que presentaran la película que viene a continuación, que es un largometraje, que se llama No estoy en el mar. Dura 70 minutos, el realizador no pudo asistir, lamentablemente. Pero después de la película no vamos a tener conversatorio, por eso los dejé también conversar un poco más a ustedes, porque el tiempo ya nos pilló. Así que vemos la película y después nos preparamos para la película de Pablo Perelman. Bueno, así que si pueden salir un momento ahora mientras desarmamos, pueden ir al baño, tomarse un cafecito, lo que sea. Muchas gracias. Tu primera vez.